En el lugar más frío y hostil de la Tierra, donde el silencio pesa más que el hielo, un grupo de investigadores aceptó un desafío que no solo pondría a prueba su resistencia física, sino su cordura. Se trataba de un experimento de aislamiento en la Antártida. Lo que comenzó como un proyecto científico terminó revelando algo mucho más inquietante: lo frágil que puede ser la mente humana cuando es privada de todo lo que la sostiene. La Antártida es un territorio que engaña a la vista. A primera impresión, parece un desierto de hielos en movimiento, sin amenazas. Pero la verdadera trampa no está en lo que se ve, sino en lo que se siente al permanecer allí demasiado tiempo. Durante décadas, gobiernos y universidades enviaron grupos de científicos para estudiar la resistencia humana al aislamiento extremo. La pregunta era simple y a la vez perturbadora: ¿cuánto puede soportar una persona cuando está desconectada de todo lo que conoce? Porque en la Antártida, lo que más duele no es el frío, es el silencio. A mediados del siglo XX, psicólogos y médicos de varias naciones decidieron aprovechar las bases científicas en la Antártida para estudiar el aislamiento como si fuera un laboratorio natural. Tenían frente a ellos un escenario perfecto: meses de oscuridad total en invierno, temperaturas que podían congelar un metal en minutos, y una distancia tan grande de la civilización que incluso un simple resfriado podía transformarse en una amenaza mortal. Si el contenido del video te está gustando, dale like y suscríbete para continuar haciendo más videos así. Los participantes eran voluntarios, médicos, ingenieros, biólogos, militares. Se registraban cuidadosamente sus patrones de sueño, sus comportamientos, sus estados de ánimo. Todo se anotaba en diarios que, años después, revelarían las primeras señales de que el aislamiento extremo afecta mucho más de lo que cualquiera imaginaba. En los primeros días de encierro, los informes describen algo casi idílico. El grupo trabajaba en equipo, cocina, compartía historias, se sentían como exploradores modernos, pero a medida que la rutina avanzaba, la realidad se hacía pesada. Los relojes parecían avanzar más despacio, la noche polar se extendía sin interrupciones y el cuerpo humano comienza a perder sus referencias naturales. El tiempo ya no tiene sentido, y cuando el tiempo deja de tener sentido, la mente comienza a desmoronarse. Uno de los fenómenos más intrigantes registrados fue el aislamiento sensorial involuntario. Al vivir meses enteros sin nuevos estímulos, sin olores distintos, sin sonidos variados, el cerebro buscaba formas de llenar el vacío. Algunos participantes reportaron escuchar voces inexistentes, otros afirmaban percibir colores donde solo había oscuridad. No era una alucinación completa, sino un recordatorio de que el cerebro, en ausencia de estímulo, fabrica su propia realidad. No necesitas perder la vista para empezar a ver cosas que no están allí. Basta con estar demasiado tiempo en silencio. Durante el invierno polar, el sol desaparece por meses enteros. Ese fenómeno, conocido como Noche Antártica, se convirtió en la parte más temida del experimento. Sin luz natural, el ritmo circadiano, el reloj biológico interno, se desajusta. Algunos dormían durante 16 horas seguidas, otros no lograban cerrar los ojos ni un minuto. La privación de sueño comenzó a afectar la memoria, el estado de ánimo y la capacidad de tomar decisiones simples. Los diarios personales hablan de irritabilidad extrema, discusiones por detalles insignificantes y la sensación de que las paredes de la estación se volvían más pequeñas cada día. El verdadero enemigo no era el frío, era el propio compañero de al lado. Los médicos notaron que el aislamiento afectaba también al cuerpo. Los niveles de vitamina D caían por la falta de sol, debilitando los huesos. El sistema inmune se hacía más vulnerable, pero lo más impactante no estaba en los análisis de sangre, sino en los gestos cotidianos. Personas que habían llegado como líderes seguros de sí mismos comenzaron a encerrarse en silencio, escribiendo compulsivamente en sus cuadernos. Otros, que parecían tranquilos al inicio, estallaban en arranques de ira sin motivo aparente. La estación antártica, más que un centro de investigación, se transformó en un espejo de lo que ocurre cuando se desconectan las últimas conexiones del mundo. Psicólogos que revisaron los informes de la Antártida describieron lo que llamaron el efecto cabina cerrada, una sensación progresiva de claustrofobia que no tiene que ver con el tamaño real del espacio, sino con la imposibilidad de abandonar. En la estación antártica había habitaciones, pasillos, laboratorios, pero todos ellos terminaban en la misma trampa: una puerta que daba a un desierto helado, imposible de atravesar sin riesgo mortal.
Con el paso de los días, los ocupantes sentían como si las paredes se encogieran, como si el aire se volviera más pesado. Esa opresión psicológica no era imaginaria. Los niveles de ansiedad medidos eran equivalentes a las de personas sometidas a situaciones de confinamiento extremo. En la Antártida, las paredes no se acercan, es tu mente la que se achica. Uno de los registros más desconcertantes fue el cambio de los sueños. Durante las primeras semanas eran relatos comunes, recuerdos de las familias, paisajes cálidos, ciudades llenas de ruidos. Pero al entrar en la noche polar, los sueños comenzaron a torcerse. Los participantes reportaban escenas repetitivas, pesadillas de pasillos infinitos, relojes sin agujas, voces llamándolos desde habitaciones vacías. Los psicólogos explicaron que el cerebro, privado de referencias externas, reciclaba los mismos fragmentos una y otra vez, generando sueños perturbadores que parecían más reales que la vigilia. Cuando el mundo exterior desaparece, los sueños se convierten en tu única prisión. Los experimentos demostraron que lo más difícil no era resistir el frío, ni la falta de sol, ni siquiera el silencio. Lo más complicado era convivir con los demás. Con el tiempo, los grupos pequeños comenzaban a fragmentarse. Pequeñas diferencias se magnificaban, discusiones triviales se transformaban en conflictos constantes. Un detalle fascinante: los diarios muestran que muchas disputas no eran por cosas materiales, sino por la percepción del tiempo. ¿Quién se había despertado tarde? ¿Quién se había olvidado una tarea? Cada minuto parecía tener un valor exagerado. En un lugar donde el tiempo no existe, las discusiones giraban precisamente en torno al tiempo. Lo más inquietante es que muchos de estos efectos no habían sido previstos. Los científicos fueron a estudiar el aislamiento como un fenómeno externo, pero ellos mismos terminaron siendo parte del experimento. No había una línea clara entre observadores y sujetos. Médicos que registraban los niveles de estrés empezaron a sufrir el mismo estrés. Psicólogos que entrevistaban a los demás terminaron escribiendo en sus propios cuadernos que no podían confiar en lo que percibían. La Antártida convirtió a cada participante en un objeto de estudio sin excepción. En ese desierto blanco, nadie era observador, todos eran sujetos de prueba. El aislamiento no solo alteraba la mente, también modificaba el cuerpo de formas que parecían invisibles, pero que dejaban huella. Estudios médicos revelaron cambios en la presión arterial, variaciones en la frecuencia cardíaca y, sobre todo, un aumento de la producción de cortisol, la hormona del estrés. Los niveles eran tan altos que algunos compararon los datos con los de personas que habían sobrevivido a situaciones de emergencia extrema. Y sin embargo, en la Antártida no había fuego, ni guerra, ni persecuciones, solo hielo y meses de encierro. El cuerpo reacciona al aislamiento como si estuviera huyendo de un peligro, aunque no haya nada de qué huir. Con el paso de los meses, el silencio absoluto se convirtió en un enemigo invisible. Los testimonios coinciden en que, después de un tiempo, el cerebro comenzaba a fabricar sonidos. Algunos escuchaban pasos lejanos, otros juraban oír conversaciones en habitaciones vacías. No eran delirios graves, sino una respuesta natural a la falta de estímulos. El cerebro humano no está diseñado para procesar tanto silencio. Necesita ruido de fondo, movimiento, cambio. Al no encontrarlo, lo inventa. El día a día de las estaciones era repetitivo hasta el extremo. Despertar, registrar datos, preparar la comida, dormir y repetir. Con el tiempo, esa monotonía fue considerada tan peligrosa como el frío. La mente humana necesita variación, necesita novedad para mantenerse activa. Sin ella, comienza a apagarse. Algunos grupos adoptaron rituales extraños para romper la rutina, competencias improvisadas, narraciones de historias, pequeños juegos absurdos. No eran distracciones simples, eran estrategias de supervivencia psicológica. La diferencia entre soportar el aislamiento y sucumbir a él podía ser un simple juego inventado en la oscuridad. Los investigadores descubrieron algo inquietante. No existía un tiempo máximo que una persona pudiera soportar el aislamiento. Cada individuo reacciona distinto. Algunos resistían meses, con una calma casi inexplicable. Otros mostraban señales de deterioro en apenas semanas. El aislamiento no medía la fuerza física, medía la elasticidad de la mente. Los registros médicos concluyeron que el umbral de la resistencia psicológica era tan impredecible como el clima de la Antártida, y esa incertidumbre convirtió cada experimento en una especie de ruleta mental.
En el frío absoluto, el límite no lo ponía el hielo, lo ponía la mente. Muchos de los testigos sobrevivieron gracias a diarios personales. En ellos se revelan detalles que nunca habrían aparecido en un informe oficial. Frases cortas, repetitivas, como si quien escribía intentara retener el control. Páginas llenas de cálculos sin sentido, listas interminables de tareas triviales, palabras subrayadas hasta romper el papel. Cada diario era una radiografía de la mente bajo presión. No eran documentos científicos, eran confesiones silenciosas. Y cuando fueron leídos años después, mostraron que la verdadera transformación no estaba en los experimentos, sino en lo que cada individuo dejaba en el papel. Los datos científicos explicaban lo que pasaba con el cuerpo, pero los diarios mostraban lo que se rompía en el alma. Quizá lo más sorprendente fue lo que ocurrió cuando los participantes regresaron a sus países. Para algunos, la experiencia fue un recuerdo lejano, casi anecdótico, pero otros nunca se recuperaron del todo. El ruido de las ciudades, la multitud de rostros, los colores y luces, todo parecía excesivo. La mente, acostumbrada a meses de vacío, no sabía procesar la abundancia de estímulos. Algunos necesitaron meses de adaptación, otros simplemente nunca volvieron a sentirse cómodos entre la multitud. Salir del aislamiento no siempre significa regresar, a veces significa quedar atrapado en un silencio que nadie más escucha. Los experimentos de aislamiento en la Antártida no fueron en vano. Gracias a ellos se comprendió mejor cómo funciona el cerebro humano bajo condiciones extremas. Esos estudios hoy sirven para diseñar misiones espaciales, submarinos y hasta protocolos médicos en situaciones de confinamiento prolongado. La Antártida se convirtió en un ensayo general para entender cómo sobrevivir en entornos donde la sociedad no es una elección, sino una condena inevitable. Lo que se aprendió en el hielo ahora se aplica al futuro de la exploración espacial. El aislamiento extremo reveló algo que no estaba en los planes de ningún investigador, que la mente humana no se rompe siempre con lo evidente, no necesita hambre, ni violencia, ni enfermedad para tambalearse. Basta con quitarle lo que la sostiene, la compañía, el cambio y la certeza del tiempo. Ese fue el verdadero descubrimiento en la Antártida, que el silencio, la monotonía y la ausencia pueden ser devastadores como cualquier tormenta de hielo. El enemigo no siempre es visible, a veces se disfraza de calma infinita. Los informes oficiales hablaron de ciencia, los diarios personales hablaron de soledad. Pero lo que realmente quedó en la historia de estos experimentos fue la advertencia: ningún ser humano está hecho para vivir desconectado de los demás. La Antártida, con su vasto paisaje blanco y su silencio eterno, se convirtió en un espejo que nos mostró lo que somos: criaturas que necesitan compañía, palabras, ruido, luz. Porque sin eso, incluso rodeados de otros, podemos sentirnos verdaderamente solos. Y quizás esa sea la mayor revelación, que el aislamiento no empieza en la Antártida, empieza en la mente. Recuerda darle like y suscribirte, y nos vemos en el próximo video. En el lugar